Buenos días y bienvenidos al canal de Rouache Legal TV. Hace aproximadamente un año hice un vídeo en el que te decía que en 2021 tu dinero valdrá menos. Desgraciadamente, acerté. Hoy tu dinero vale un 5,5% menos de lo que valía el año pasado, por culpa de la inflación. Los estados y las empresas hacen estudios, hacen planes de futuro. Estos son los 4 escenarios que plantea el cuarto plan estratégico del puerto de Barcelona, teniendo en cuenta las tendencias y sobre el transporte marítimo, el transporte de mercancías marítimas. Plantea 4 escenarios que también, seguro, todos los gobiernos se han planteado. Europa renaciente, prosperidad global. Europa decadente, estancamiento global. Es para 2040. Os explicaremos en qué consisten estos escenarios y vosotros mismos podréis juzgar hacia dónde vamos, o más bien, hacia dónde nos están llevando. Empezamos por la inflación, que es el punto clave, la inflación. Os decía en ese vídeo de hace un año que tenía que haber inflación para subir los precios y para pagar esa inmensa deuda que se había generado en todos los países por culpa de la pandemia, porque los estados no tenían dinero y tenían que recaudar más. ¿De quién? De los ciudadanos para hacer todo esto. Y una de las fórmulas era subir impuestos, aunque no fuera directamente, aunque fuera de otra forma, buscando subterfugios como por ejemplo, quitando el IVA reducido. Pero aquí me equivoqué estrepitosamente porque no pude pensar, no acerté a pensar lo que iba a ocurrir. Aunque que yo no lo acierte no significa que nuestros gobernantes no tuvieran dentro de su cabeza, dentro de sus papeles, estos planes estratégicos que nos iban a llevar hasta un cierto camino. Se empieza a ver claro en la Agenda 2030 de Davos. Sigue con la agenda el Plan Estratégico Nacional para el 2050 de Pedro Sánchez. Y todo lo demás confluye más o menos en lo mismo. Que las cosas sean más caras es una forma de recaudar más. Si a 100 euros le aplicamos un IVA del 21%, se recaudan 21 euros. Si eso mismo en vez de 100 vale 110, se recaudan 23 euros. Por lo mismo, el Estado recauda más y tú eres más pobre. Siendo más pobre, también necesitas más al Estado, también le vas a pedir más al Estado, también tiene un poco más de control sobre ti. Una forma tradicional de luchar contra la inflación, que los precios sean más moderados y que no haya esta escalada de inflación, es normalmente con la herramienta de los tipos de interés. Subiendo los tipos de interés hay menos dinero en el mercado, la gente tiene menos acceso a crédito. Claro, eso por unas cuantas razones iría mal. Pero es que la previsión es que la inflación siga subiendo, siga manteniéndose en porcentajes altos. Y la previsión de los tipos de interés para los próximos años es esta tabla que publica Bankinter. Incluso para el 2023 el interés sobre el euro es negativo. Es decir, no interesa que no haya inflación y sí interesa que suban los precios. Permíteme recordarte que si te gusta este vídeo me puedes dar un like, puedes suscribirte al canal y puedes darle a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y también puedes compartirlo. Así ayudarás a difundir los mensajes de este canal. Este es un estudio cuidado de 2014. De 2014 sobre la congestión de la gestión de contenedores, en qué puertos del mundo ha habido problemas en los últimos 5 años, esto quiere decir entre 2009 y 2014, de congestión en el tráfico de mercancías. Son casi todos los principales puertos del mundo. Es un estudio de Drewry, una empresa marítima americana, y acaba concluyendo que la congestión de los puertos a corto plazo será siempre evidente en ciertos lugares, pero en el largo plazo tendrá que ser vigilada cuidadosamente, ya que la susceptibilidad de la congestión aumentará considerablemente en los próximos 5 años en varias regiones del mundo, porque China seguirá creciendo, porque ya hay una cierta congestión. Esto no lo sabe solamente las empresas marítimas, no lo saben solamente las navieras, lo saben también los gobiernos y han dejado que esto ocurra. Y dejando que esto ocurra, lo que ha ocurrido es que los precios del transporte, los precios de los contenedores se han multiplicado, no incrementado, sino multiplicado.
Las líneas continuas son tráficos de mercancías, volúmenes de tráficos de mercancías que vemos que se han incrementado también muchísimo. ¿Por qué? Porque al haber mucho dinero en el mercado hay mucha demanda para utilizar, para gastar ese dinero, para invertir ese dinero. Pero es que además las líneas de puntitos son los precios y todo esto ha provocado que los precios vayan de un aproximadamente precio del contenedor de $1.000–1.500 que se podía contar, hasta precios que son de $10–12.000 por contenedor. Increíble. La Voz de Galicia nos explica que para España los precios de los contenedores se han incrementado un 610%, se han multiplicado por 6. Y para aquellos gallegos en Galicia que tienen también tráfico que viene derivado desde Rotterdam, el incremento es del 715%. Dice que la última vez que ocurrió esto fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando los U-boats, los submarinos alemanes, torpedeaban a los mercantes para que no pudiera llegar mercancía a Europa de Estados Unidos. Mientras las navieras están forrando todos los que necesitamos esas mercancías, todas las empresas que necesitan esas mercancías para producir, no pueden. O si pueden, tienen que hacerlo poco a poco porque van a recibir las mercancías poco a poco. Van a bajar sus niveles de negocio, van a bajar su volumen de negocio porque no tienen los materiales necesarios. Y van también a incrementarse los precios por culpa del desabastecimiento. Y esto estaba previsto y no se ha hecho nada. Añadamos a este desabastecimiento el precio de la energía, el precio de la luz, el precio de la transición ecológica, si se quiere decir de alguna otra forma. Se acordaron unos impuestos en Europa, unos impuestos para el CO2. ¿Qué significaron estos impuestos? Significaron que existe un mercado de emisiones. Tú puedes emitir como empresa una determinada cantidad de CO2 siempre que pagues la licencia, pagues ese bono de emisión de CO2. Son bonos que no son ilimitados, son limitados. Incluso las empresas pueden vendérselo entre ellas. Y es un mercado que funciona más o menos como la bolsa. Estos impuestos del CO2 son los responsables del 70% de la subida del precio de la electricidad, de la subida del precio de la luz. Porque ni España ni Europa está preparada para poder producir suficiente electricidad sin CO2. Los precios han sido estos. Hemos pasado de los 33 euros que valía la tonelada de CO2 a 61 euros y ahora a 59 euros que vale la tonelada de CO2. Pero como son limitados, la tendencia es que vayan a subir. Es un impuesto. Entendemos que ha producido beneficios, produce que las empresas quieran invertir más en energías renovables, en energías ecológicas. Pero también tiene este precio. Si para producir energía necesitamos emitir CO2 porque no hay suficiente producción de energía renovable, la energía necesariamente se encarece y la energía es necesaria para todos los procesos y es necesaria para nuestras casas. Con lo cual, los precios también suben. Las bases imponibles también suben. Y esto también está previsto. Está previsto porque es una norma que ellos han generado, sí, para la transición ecológica justificada, pero igual hay otras formas de transitar, otros incentivos que poner, que no sea que los ciudadanos tengamos que asumir los incrementos de precios de este mercado que hace que alguien también se esté forrando, comprando y vendiendo derechos de emisión de CO2. Esto no significa que haya riesgo de apagón. En un artículo de la red eléctrica nos están contando cómo España tiene una capacidad productiva de 102 gigavatios y que las puntas de consumo máximo que ha habido en los últimos años han sido de 42 y 45 gigavatios. Tenemos suficiente capacidad productiva, pero esa capacidad productiva es también emitiendo CO2. Claro, para abaratar la luz bastaría con producir más luz, que hubiera más luz en el mercado. Lo que ocurre es que estos derechos de emisión de CO2 no permiten producir más luz sin coste. En China, por ejemplo, el precio de la luz está fijado por el gobierno, ha fijado un tope. Y ellos
consumen carbón y su capacidad productiva de energía depende del 60% del carbón y lo necesitan que también sea encarecido. Las empresas no pueden producirlo sin pérdidas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Cortes de luz puntuales para ahorrar luz. Al final, el sistema es perfecto. El sistema es un engranaje que va a hacer que los precios suban, que la inflación suba, que la recaudación de los estados suban y puedan pagar las deudas. ¿Con quién? Con los ciudadanos que seremos cada vez más pobres, que necesitaremos cada vez más servicios sociales y que seremos cada vez más dependientes del Estado. Esto es lo que está pasando y me gustaría decir que efectivamente solamente va a durar unos pocos meses. Estoy seguro que este incremento de precios va a parar, que seguramente se relajarán los precios y bajarán incluso sustancialmente. Pero no me cabe ninguna duda de que serán, seguro, superiores y muy superiores a los que eran antes de la pandemia. En el escenario de prosperidad global, ayudaría también a Europa a crecer. Europa sería un elemento importante, dinámico, dentro de la aportación del Producto Interior Bruto global. Sin embargo, sería menos trascendente, menos importante de lo que es ahora, porque se vería superada por otros países. En el escenario de la Europa renaciente, claro, marcado por una inestabilidad del contexto global, del comercio global, Europa tendría que apostar y apostaría por cambios importantes, inversiones en tecnología, inversiones sostenibles y inversiones que podría llevar a Europa a ser punteras en determinadas tecnologías y en sostenibilidad, cosa que sería muy importante, pero que, desde luego, implican un cambio. En el escenario de la Europa decadente, Europa se estanca en un mundo que está avanzando continuamente y está avanzando mucho más rápido que Europa. Aunque seguirá creciendo a ritmos muy ralentizados, muy poquito a poco. Habría falta de innovación de las industrias, habría falta de estar en esas tecnologías punteras de las que hablaba en el primer escenario, provocarían que Europa cada vez valiera menos, que cada vez aportara menos, aunque tiene capacidad de resistencia porque ya tiene un PIB y unas riquezas globales acumuladas que no son nada desdeñables. Y en este cuarto escenario de estancamiento global habría inestabilidad. Inestabilidad política propiamente dentro de Europa, países que ya no quieren estar en Europa, países que quieren ser soberanos por sí mismos. Habría conflictos entre los países que no se ponen de acuerdo en cómo afrontar la sostenibilidad, en cómo afrontar la descarbonización. Habría conflicto político que podría llegar a convertirse en algunos casos también en un conflicto militar. Y esto no implicaría para Europa más que dificultades para alcanzar esta sostenibilidad energética y para hacer que sus empresas fueran realmente competitivas dentro del mercado global. Ahora tú mismo puedes valorar cuál es el camino que está siguiendo el mundo globalmente y Europa también por su lado. Tienes suficientes datos además de todos los inputs que vayas teniendo y recibiendo, de lo que vayas viendo y de lo que vayas leyendo. No te creas nada, no te creas lo que yo te digo, analízalo todo. Superamos las guerras mundiales, superamos la Guerra Fría. Ahora viene una guerra energética, viene una guerra tecnológica, viene una guerra comercial, que también superaremos y que tú también podrás superar. Con trabajo, con esfuerzo y con inteligencia, porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro no lejano, sino el futuro próximo, pero seguro que hay oportunidades que los que queramos y tengamos ganas podremos aprovechar para superar todas las dificultades. Todo esto para nuestras generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pero también tenemos que saber y tener en cuenta que a veces parece que lo olvidamos, que un día explotará un Krakatoa como ocurrió en el siglo V, como ocurrió en 1800. Un Krakatoa que puede llenar la atmósfera de ceniza y azufre que no deje pasar el sol y que haga bajar la temperatura en unos pocos días, 10 o 15 grados. Para darnos a todos una lección de humildad. Para recordarnos quién manda, quién tiene el poder. Para recordarnos que la tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra. Y que lo único que podemos hacer es adaptarnos a ella y a sus caprichos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, compártelo,
pon tus comentarios que seguro tienes algo que decir y no te olvides de suscribirte al canal.